Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a la sección 36, estadística descriptiva en control de gestión. Bueno, la semana pasada hicimos un control, les envié por el correo la retroalimentación. La vamos a hacer rapidito para que la vean, pero ya se la envié a sus correos, así que no habríamos para perder tanto tiempo. Entonces, lo primero que había que hacer era solamente colocar conceptos que me preguntaban de un problema contextualizado. Decía, se realiza un estudio de 410 personas en la comuna de Santiago para conocer su situación laboral. Y ahí daban resultados, pero eso era más que nada un distractor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio? Entonces era conocer la situación laboral de las personas que viven en la comuna de Santiago. Ese es el objetivo del estudio. Lo que me están preguntando, me dicen, identifica la variable que se está estudiando. Número de familias por, número de hijos por familia, número de casos de coronavirus, etc. Eso es lo que se está estudiando. Después, la población en total. ¿De dónde saco la información? De la comuna de Santiago. ¿Cuál era la muestra? Se tomó una muestra, 410 personas. Población, Instituto Cámara de Comercio, muestra, sección 36. ¿Entiendes? Para que les quede claro lo que es una muestra de una población. Después, la variable, ¿cuál es el estudio? Como son personas, es discreta. Es discreta, porque las personas son enteras, no son. Pues dice, conocer la situación laboral de las personas. Las personas son enteras, no están por la mitad. Y cuantitativa, porque cantidad. Se toma una muestra de 410 personas. No es cualitativa, nos están pidiendo, por ejemplo, situación laboral de las personas cesantes. No están pidiendo una característica ni un atributo. Situación laboral de las personas que trabajan en el área de salud. Características, atributos, trabajan en no. Acá están diciendo, mira, hay varias personas que trabajan en diferentes lugares. Hay desempleados, informados, sin contrato, contratados, jubilados, etc. Entonces, por eso dice cuantitativa, no están pidiendo una cualidad específica. Si hubiesen dicho situación de las personas con empleo informal, ahí podríamos haber dicho cualitativa. Ya. La mayoría tenía todas buenas esas, ¿ya? Eso valía 2 puntos cada uno, valía 10 puntos. Después la segunda pregunta era, si desean realizar un estudio, debían construir los gráficos, etcétera, y la tabla. Entonces, identifique la población o muestra. ¿Qué significaba? Ya. Entonces, esto era una muestra. Igual que quiero que era la muestra, era promedio de venta semanal en supermercado. Eso era la muestra. Íbamos a tomar una muestra de los promedios de venta semanal en supermercado. Entonces, no había población. Después, ¿cuál es la variable de interés? Era continua. Continua, ¿por qué? Podía ser 500,20, 520,3, 540,5. Era venta semanal. Las ventas podían tener aceptado cualquier valor en intervalo. Acá nos dio solamente número entero, pero podía haber sido 615,8. ¿Por qué? Porque habla de ventas. Las ventas no son enteras. Entonces era continuo. Y cuantitativo, que decía cantidad o promedio, entonces hablaba de cantidad. ¿Correcto? Ya, muy bien. Esta valía 2 puntos. Luego había que construir la tabla y usamos logaritmo. Entonces, ¿qué usábamos? Usábamos 1 más 3.3 logaritmo de n. N era la cantidad de datos, que eran 30. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es calcular el rango. ¿Cómo era el rango? Sacábamos el dato mayor y se le restaba el dato menor. Por ejemplo, si yo tengo 10 y tengo 2, ¿cuál es el rango? El rango va a ser 8. ¿Cómo se calcula el rango? Se toma el dato del número mayor y es la diferencia entre el dato del número mayor y el número menor. O sea, es la resta que hay acá. ¿Cierto? Entonces, eso era el rango. Luego se tomaba el logaritmo, que en ese caso me daba, no me acuerdo muy bien cuánto me daba, y lo dividíamos por el rango, y me daban una amplitud, y sacamos la amplitud que era 170. Se tomaba el número menor y se sumaba 170, que nos daba esa operación, y al final nos da exacto los números que eran el menor y el mayor. ¿Ok?
Ya, esta valía 4 puntos. Después decía, interprete F1, etc. Entonces, en 5 semanas, entonces, porque eran muestras semanales, entonces algunos colocaban 5 ventas. No son ventas, son promedio semanal de venta. Entonces, en 5 semanas se vendió en promedio entre 500 y 670 mil pesos. Después acá otros repetían lo mismo, pero con mayúscula es hasta, al menos, acuérdense, ¿cierto? Tenían hasta 3 hijos, no sé cuántos tenían 2 hijos, lo único que sé que 23 familias tenían hasta 3 hijos. Yo sé que el 70% de la población gana hasta 400 mil pesos. Yo no sé cuánto ganan 300 ni 200. Yo sé que a lo más, perdón, a lo menos ganan 400 mil pesos. De ahí para abajo. ¿Correcto? El 67, entonces acá, 23% de las personas se vendió entre 1.350. Y el otro, el 67%, esta me parece que era mayúscula. Esta era mayúscula. Vendió hasta 1.770. Bueno, si no era mayúscula, era entre. Bueno, después tienen que construir histograma de frecuencia. Aquí siempre va la variable. Y aquí va la cantidad de datos. Entonces primero era 5, 4, 9, 2, qué sé yo. Y algunos lo hicieron en Excel muy bien. Y acá el gráfico de torta que se pone el 100% y se va colocando la frecuencia porcentual. Entonces el primer dato me daba que era entre 500 y 670, 17%, 675. Muy bien, esta valía 4 puntos. 2 puntos por cada gráfico. Y esta valía 1 punto cada una. Entonces valía 4 puntos. Bueno, y finalmente, bueno, ahí era una Profe, ¿puede justificación. repetir el puntaje de esas, por favor? 2 puntos cada una. ¿Ya? Ya. Y por último, era determinar el peso medio de la muestra. Bueno, y acá interpretarlo. Acá nos daba lo mismo. Nos daba lo mismo porque la diferencia era muy mínima. Alguien puso, se trata de los mismos datos. No hay tanta diferencia, solamente la diferencia que hay por la aproximación. Todas esas propuestas estaban bien. Porque no debería cambiar, solamente tiene que haber alguna pequeña diferencia por un tema de decimales, qué sé yo, pero en general, como nosotros estamos haciendo tablas de muestras que son muy pequeñas, pero cuando tomamos una tabla de mil datos, siempre lo más probable es que se van, a mayor cantidad de datos, se van acercando y al final siempre nos va a dar lo mismo. Al principio no nos da lo mismo porque son muy chicas, pero siempre generalmente por un tema de decimales. Acá también, por ejemplo, no nos daba 1 porque había aquí, nos daba 0,17,4, 5, 6, entonces algunos fueron aproximando. Entonces cuando iban aproximando la frecuencia relativa les daba 1. Pero ¿qué pasaba de que, por qué? Si hubiésemos colocado todos los decimales que nos daba 1. Pero como truncábamos en 2 decimales, nos daba 0,99, 0,98, etc. Entonces, ¿qué hace uno? Ahí va aproximando y va redondeando, etc. Muy bien, y la última era el percentil, 70. Muchos me pusieron solamente esto, 21, 9 y 3. Esto estaba equivocado porque había que usar la mediana. ¿Te acuerdas que había que usar la mediana? Y la mediana se usaba así. Pues 70, 70 por 3, 21, después límite inferior, K por N partido por N, menos FI, menos la frecuencia. Bueno, y ahí nos daba entonces, no lo tengo acá, pero no, este no lo tengo porque no dice acá. Pero a algunos les puse el valor, ¿no? Les puse el valor, ¿no? A algunos les dio resultado. Bueno, acá, ¿por qué le puse este rojito? Porque les faltó calcular la mediana. ¿Ok? Calculamos solamente los. Bueno, este valía 2 puntos cada una, si le dimos 1 punto. Es más o menos, ¿ya? Porque podemos ver. Ya, y ahí le puse la nota en su prueba, ¿cierto? Ya, y ahí está, si alguien tiene algún reclamo me dice, está arriba en el cuadrito. Ahí le puse la cantidad de puntos. Eso, ¿alguna duda? Espera un poquito, espera un poquito. Mira, vamos a
Mira, ahí se calcula, pero mira, vamos a hacer entre todo. Denino, entonces te costó mucho encontrar la fórmula para calcular el 0,3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál te Claro. medía el percentil 70? Mire, le voy a explicar una cosita que es importante porque le va a salir la prueba. Ya, aquí está la tabla, ¿ya? ¿Dónde está la tabla? Aquí se llama aquí. ¿Dónde está la tabla? Aquí no hicieron la tabla, perdón. Aquí no hicieron la tabla. Déjame buscar una que ha hecho la tabla. El Reilly. O el David. ¿De quién es este aquí? Ya, esta es la Eli. Ya, buena atención, Eli. O sea, Denise Eli. Ya, entonces ustedes hicieron la tabla. Aquí está la tabla. ¿Qué te pedían? Te pedían el. Dígame qué te costó más, Denise, por favor. El último era el decil 1. Ya, el decil 1, ¿cierto? Entonces el decil 1. Decil 1 era igual a 10. Recuerden que nosotros siempre les mandé una guía con todos los deciles percentiles para hacerlo. Donde salía con No, 0, con era 1, si ustedes lo dicen percentil practicado, se 1. visto. Hagamos el decil 1. Entonces usábamos K por N partido por N. Percentil 1. Percentil 1. Ah, ya, percentil 1, ya. Ya, porque no me acuerdo la prueba. ¿Dónde está aquí? Borra, percentil 1. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, percentil 1. Entonces, lo primero que hacíamos era K por N partido por N, que iba a reemplazar a N medios. ¿Se acuerdan? K era lo que me piden. N total de datos. Y N si era decil se divide por 10. Si era cuartil se divide por 4. Si era percentil por 100, etc. K es lo que me piden. 1 por N total de datos 30. Y como era percentil lo divido por 100. ¿Ya? 1 por 30, 30, dividido por 100 me da 0,3. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces K por N, no va a ser acá, K por N, partido por N, me dio 0,3. ¿Dudas hasta ahí? No, No, profesor, profe. sí, profesor. No, profe. Ya, muchas gracias. Luego usamos la fórmula de la mediana para calcular el percentil. Usamos la mediana, le pedíamos prestar la fórmula de la mediana para calcular el percentil. ¿Qué dice la fórmula de la mediana? Entonces aquí ponemos percentil 1, va a ser igual al límite inferior. Entonces tenemos que buscar la frecuencia acumulada, el mayor a 0,3. El mayor a 0,3, porque eso me dice, ¿cuál es el mayor a 0,3? Aquí está el percentil 1. ¿Correcto? Ahí está el percentil 1. Porque la frecuencia acumulada mayor, entonces cuando usamos K por N partido por N, perdón, N medio, sacamos N medio, y buscamos la frecuencia acumulada inmediatamente superior a N medio. Acá buscamos la frecuencia acumulada inmediatamente superior a K por N partido por N, va a ser 0,3. La primera mayor va a ser 5. Entonces, ¿estamos de acuerdo que va a estar aquí el percentil? Sí, profe. Sí, profe. Límite inferior, 500. 500 más, paréntesis. K por N medio, reemplazamos K por N partido por N, 0,3. Menos, déjame borrar aquí un poquito. ¿Menos qué? Menos 0. Menos el anterior, ¿cierto? Menos la frecuencia acumulada anterior, que dice acá, menos F sub I1, ¿cierto? ¿Cuál sería ese? 0. Pues no tengo nada. 0. No tengo nada. Dividido por la frecuencia absoluta no se encuentra el percentil, que este sería 5. Por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 170. Muy bien, entonces tomo la calculadora y digo 0.3 menos 0 me da 0.3. 0.3 dividido en 5, 0,06 por 500 más, perdón, 0.3 dividido en 0, perdón, 0.3 dividido en 5 por 170 igual más 500. Esto me va a dar 510.20. Percentil 1,
510.20. ¿Y eso era todo, Aileen? O sea, Denise. Sí, o sea, después cuando pudimos analizarla fue mucho más fácil, pero en su momento con el estrés de la prueba nos costó, pero igual lo logramos. Ya, pero se entiende más o menos si lo único que hacemos, por eso es que es importante. Ahora con la varianza, la diversidad estándar, vamos a usar la moda. La moda. Entonces, aquí tiene que quedar muy bien instalado la mediana. La mediana. ¿Por qué? Porque le pedimos prestar la mediana para calcular todos los percentiles, deciles, quintiles, etc. ¿Estamos? Muchas gracias, Denise. ¿Qué otra dificultad, Priscila, David, Steven, Silvia? La solemne 1 es igual y el tiempo lo tienen que ver porque las pruebas están diseñadas por 1 hora y media, 2 horas. Esas están probadas en la universidad, en todas partes están probadas porque uno tiene una batería de pruebas, las toma y las coloca. Entonces, ¿qué hace un estudiante de educación superior? Tiene que ir perfeccionando el tiempo. ¿Cómo se perfecciona el tiempo? Haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio. Tiene una guía de 100 hojas de ejercicio que después están desarrollados. Les sugiero que practiquen, que vean, qué sé yo. ¿Por qué? Porque después ya te queda fácil, porque decís, ya, entonces uso la mediana, entonces demoráis 5 minutos. Al principio, cuando uno no tiene la técnica, se demora más, porque como le pasó a la de Denise, que les cuento toda la razón, por eso hacemos los controles, para que cuando lleguemos a la solemne ya estemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? De que uno le cuesta, no sabe cuál es la frecuencia anterior, si aquí no sale nada. Entonces, cuando no tengo nada es 0, si fuera para abajo también, etcétera, etcétera, etcétera. Interpretar también se me olvida. Entonces, por eso es importante mirar el cuaderno, ver bien, revisar, porque todo lo que está en la prueba está en el cuaderno. O en la guía, que la mandé. O en esa guía gigante está el mismo ejercicio. Entonces yo les sugiero que vean la guía, revisen la guía, sobre todo para la solemne, porque muchas cosas las sacamos de la misma guía. Ya, otras dudas, mis queridos. Pero en general les fue bastante bien. Así que los felicito. Ya, entonces vamos a comenzar ahora la segunda parte de la clase, que en donde ya revisamos la prueba, vimos las clases presenciales la próxima semana. Entonces hicimos ya todo un resumen y ahora nos convoca ir. Entonces, ahí lo último que nos faltaría es ver la solemne 1. ¿Cuándo es la solemne 1, Priscila? Espérame. Entonces, el 3 de noviembre la solemne 1. Entonces, estábamos viendo el objetivo de la clase de hoy día, mis queridos estudiantes. Lo que vamos a ver en esta segunda parte va a ser varianza, desviación estándar y covarianza. ¿Ya? ¿Quién me dice usted cuál era la fórmula de la varianza para retomar lo que estábamos viendo anteriormente? ¿Qué me puede decir la fórmula de la varianza? La varianza de X, ¿cómo era? No todo porque ahí no tenemos que mantener la distancia. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? ¿Quién se acuerda? Es igual aquí. De la suma de los datos, ¿no? Muy bien, a la sumatoria de un I, esto cuando empieza desde el primer dato, hasta un N, hasta N datos, y después que teníamos El promedio el promedio menos los datos. menos el dato, esto al cuadrado, todo esto al cuadrado, partido por la cantidad de datos. ¿Correcto? Entonces decíamos que cuando era poblacional era N, y cuando era muestral, ¿cómo que era cuando era muestral? N-1. Era lo mismo, muy bien, Priscila, pero ahora era N-1. Perfecto. Entonces era la sumatoria. Entonces la sumatoria del promedio menos el dato al cuadrado y todo eso dividido por N-1 cuando era
muestral. Perfecto. Dicho eso, después calculamos la desviación estándar. ¿Cuál era la desviación estándar que lo vamos a llamar S de X? Desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. O sea, el resultado que me daba ¿qué? Íbamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el resultado, la desviación estándar, decíamos que me lo da en número. Entonces, cuánto aquí me daba 1,5, entonces yo ponía raíz cuadrada de 1,5 y obtenía la desviación estándar. Y finalmente, para sacarlo en porcentaje, que nos quedaba más claro, sacábamos la covarianza. ¿Y cómo voy a hacer la covarianza? ¿Qué me dice? ¿Voy a hacer igual aquí? No todo, ¿ya? Solamente uno. Voy a hacer igual a la desviación estándar dividido por el promedio. Y todo eso multiplicado por 100. ¿Se acuerdan? Y ahí teníamos los tres datos. Covarianza, varianza, desviación estándar y covarianza. Pero teníamos una salvedad, que esta varianza y esta muestral y poblacional era para datos no agrupados, variable discreta. Para datos no agrupados, variable discreta, que significa datos sueltos y números enteros. ¿Ok? Y también podía ser para datos no agrupados, variable continua, porque se usaba la misma lógica. ¿Correcto? Ya, entonces hagamos el siguiente ejercicio rapidito. Hagamos el siguiente ejercicio. En un circuito de motocross, se toma el tiempo, entre paréntesis, en minutos. En un circuito de motocross se toma el tiempo, entre paréntesis, en minutos, de la tercera corrida, y se obtienen los siguientes resultados de los competidores. Lo anotemos entonces. 1,2, 1,8, 2,2, 1,5, 1,3, 2,1, 1,5 y 1,7. Calcula la varianza, la desviación estándar y la covarianza. Entonces, en un circuito de motocross se toma el tiempo en minutos de la tercera corrida, obteniendo los siguientes resultados de los competidores. Pregunta, ¿esto es una muestra o es una población? Es una muestra. Muy bien, porque la población son varias corridas. O sea, para yo calcular la varianza de desviación estándar y la covarianza de la población, tendría que calcular de todas las corridas. Pero aquí me están pidiendo solamente la tercera corrida.
Entonces, como dice muy bien David, es una muestra. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Entonces, acá utilizo varianza, para sacar la varianza, utilizo la sumatoria, va a ser igual a la sumatoria del promedio menos el dato al cuadrado, y todo eso partido, ¿por qué? Por n menos 1. Por n menos 1. Ya, lo podemos hacer, por favor, si tienen duda, me van diciendo para que vamos practicando. Y yo se lo agradezco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Steven Lee. ¿Qué hacemos primero, Steven Lee? ¿Está el Steven Lee? Sí, no sé, profe. No sé ¿Qué qué. Eso hacemos no primero, alcancé a notar Steven? la fórmula, esa no la noté. Estaba en eso No, cuando. no Claro. tiene la fórmula, te la doy, mira. La varianza, igual la tienen en tu cuaderno la semana pasada, no sé si viniste. Es igual, la semana antepasada, perdón. A la Sí, sumatoria. esa clase no vine, no estuve. Ya, La perfecto. última clase. Ya, cuando es muestral, se divide por n menos 1, va a ser igual al promedio menos el dato, todo eso al cuadrado, y se divide por n menos 1 porque es muestral. ¿Ok? Cuando es poblacional solamente por n menos 1. Entonces, mi querido Steven, lo primero que tienes que hacer es sacar el promedio. Es sacar el promedio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es la sumatoria de todos los datos y después se divide por n. Entonces, es como un promedio de notas. Se suma 1,2, 1,8, 2,2, 1,5 y después se divide por n. Porque te están pidiendo el promedio. Entonces, lo primero que tienes que hacer, Steven, es sacar el promedio. Saca el promedio, por favor. Sí. 1.2 más 1.8 más 2.2 más 1.5 más 1.3 más 2.1 más 1.5 más 1.7. Te dio, ¿cómo te dio 13,3? Sí, dividido por 8 es 1.66. Perfecto. ¿Por qué por 8? Porque n menos 1, que son 9 datos. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces dividido por 7 porque es n menos 1. Ah, menos 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Sí, perdón, 1,9. Sí, sí. me equivoqué. Dividido por 8 porque estamos sacando el promedio. Disculpa, dividido por 8. Tienes razón. Tienes razón. No me confunda, pues, Muchas gracias, profe, ya, Steven. por favor. Entonces el promedio me da 13,3 dividido por 8, 1,66. ¿Puede ser? Claro, sí, eso mismo. Ya, muy bien. Muchas gracias, Steven Lee. Pongan un puntito a Steven Lee, mi querida Gracias. Priscila Gómez. Ya, entonces, primero que sacamos el promedio. Entonces, ¿qué hacemos después? Voy a borrar acá, ¿ya? ¿Qué hacemos después? Entonces me dice que la varianza es, creo que es la sumatoria del promedio, que ya lo tenemos, menos el dato. Todo eso al cuadrado. Y después dividimos todo eso, tenemos eso, lo dividimos por n menos 1. Ahí tenemos n menos 1, que sería 7. Entonces, sacamos el promedio. Entonces, Steven me dijo, profe, el promedio era 1,66. ¿Estamos de acuerdo? Menos, ¿cuál el dato era el primero? 1,2. 1,2. Eso me da 1.66 menos 1.2, me da 0,46. 0,46 al cuadrado. Multiplico 0,46 por 0,46, me va a dar 0,21. ¿Le dio eso? Después tomo el segundo, digo, promedio 1,66
¿Cuál era el segundo dato? 1,8. 1,8. Sí, 1,8. Ya, menos 1,8. Todo eso al cuadrado. Y eso me da a mí, déjame sacarlo, 1,66 menos 1,8 al cuadrado. Me da 0,019. Después tomo 1,66. ¿Se hace por cada uno, profe? Claro, No, menos 2,2, ¿está correcto? sí, 2,2. Al cuadrado. Entonces digo 1,66. Siempre va a dar positivo. Menos 2,2 al cuadrado. Me da 0,29. Bueno, y después, ¿qué te dice? Una vez que usted haga eso, compañero, súmelo. Entonces vamos haciendo uno por uno y después lo sumamos. Y el resultado de esa suma, aquí vamos haciendo ese, lo que sigue. Después lo sumamos y el resultado de esa sumatoria lo dividimos por n-1, en este caso serían 7. 7. ¿Correcto? ¿Ya lo hacemos? Profe, ¿seguimos considerando solo 2 decimales? Sí. A no ser que te dé el primer decimal de 0. Ahí buscamos los 2 decimales. Entero, porque si no me da 0, 0, 0, no me da nada. Entonces buscamos los 2 decimales. Pero siempre 2 decimales. ¿Ya? Ya, entonces la varianza es la sumatoria del promedio menos el dato al cuadrado en variable discreta o variable continua, datos no agrupados. Entonces, vamos a hacerlo juntos para ir viendo muy bien. Entonces, el primero que me dio a mí 0,21. El segundo me dio 0,019, para que lo vamos viendo todo. ¿Cuánto dio el tercero, David? Me dio 0,29. Muy bien, a mí también, 0,29. Priscila, ¿cuánto dio el cuarto? El cuarto me dio 0,025. Muy bien, a mí también. Perfecto. Steven, ¿cuánto dio el quinto? 1,12. Muy bien, a mí también, muchas gracias. Está la Silvia, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. ¿Hiciste el sexto? Sí, ¿Cuánto te dio? 0,19. Muy bien, perfecto, a mí también me dio. Gracias, Silvia. Denise, ¿cuánto te dio este otro? 0,025. Muy bien, perfecto. Hago eso para saber si están todos trabajando. ¿Y cuánto te dio el último, David? 1,6. No, a mí no me dio eso. ¿A quién le dio distinto? A mí, 0,0016. Perfecto. Buscamos los dos decimales, ¿ya? Enteros. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que hicimos que me dijeron, mira, la varianza es la sumatoria del dato menos el promedio al cuadrado, y todo eso partido por n-1, porque es una muestra. ¿Qué hicimos entonces? Ahora vamos a sumar todos estos valores, los vamos a sumar. Entonces aquí digo 0,21 más 0,019 más 0,29. ¿Cuánto les dio? 0,88. Perfecto, y también me dio lo mismo. Entonces sumamos todo eso y me da 0,88. Y luego lo tengo que dividir por n-1, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n-1 va a ser 7 datos. Entonces la varianza me va a quedar 0,88 dividido por 7. ¿Y eso te dio cuánto? 0,12. Vamos a ver, no les creo nada. 0,88 dividido por 7. Y me da 0,257,
como dijimos que íbamos a trabajar solamente con 2 decimales, entonces me dio la varianza de X 0,2. Perfecto. ¿Dudas? Profe, disculpe. Sí, lo que pasa es que la calculadora me falló en la última. Me dio Ya. 1,6. Pero después Ah, me no, cambió no, el porque te resultado. dio, tienes que arreglarla. Deja ver tu calculadora, por favor. ¿Dónde está el David? Acá. No sé si se ve. Ya mira, David, pon atención. Anda, donde dice mode. Mode, ya. Mode. ¿A qué te salió? Com, SD y RE. Aprieta 1. 1. Com. Anda de nuevo a mode. Ya. ¿Ya? Anda a 3, pone 3. 3. RE. Ya. Y te sale. Lin, log y X. 1, 2, 3. Ya, muy bien. Entonces, mira, pone de nuevo mode. Mode. Sale PWR, INB, INT y quad. 1, 2, 3. De nuevo mode, de nuevo mode. Nada más. Ya, entonces anda de nuevo, mira, pone mode. Ya ahí sale DEG, RAD y GRA. Ya, de nuevo mode. Fix, SSI y NOR. Pone 3. 3. Ya. Y ahí pone 2. Sale Ahí 2. pone 2. Ya, ahí se salió. Y ahí estamos ok. Ahora hácelo. Me te la configuré ya. Ahora sí. Ahora sí. El profesor Fernando sabe todo, ¿ah? Te configuré la calculadora. Ya, entonces me da 0,12. ¿Ok? ¿Todos? ¿Estamos todos de acuerdo? 0,12. La desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a colocar acá, vamos a poner raíz cuadrada de 0,12. Entonces, ¿cuánto le va a dar? Raíz cuadrada de 0,12. Te da 0,34. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desviación estándar, 0,34. Entonces me está dando la separación en números, pero a mí me interesa saber el porcentaje. Entonces vamos a sacar la covarianza. ¿Cuál es la covarianza? ¿Qué me dice? Steven Lee, la covarianza. ¿Cuál es la fórmula de la covarianza, Steven? En la desviación estándar, No la tengo, profe. por eso vamos, pues te la estoy dando, mira. La Ah, covarianza, la desviación de estándar, verdad, ¿verdad? Dividido por el promedio, multiplicado por 100. Entonces, Steven, me hagámosla. Entonces, la covarianza de X va a ser 0,34, que es la desviación estándar. ¿Está de acuerdo? Sí. Ujú. ¿Cuál es el promedio? Dividido por el promedio. ¿Cuál es el promedio? 1,66. Correcto, Sí, muy bien. o 1,66, claro. Ya, y eso entonces da 0,34 dividido 1,66 te da 0,20 y eso lo multiplicas por 100. Lo multiplicas por 100 para sacarlo en porcentaje. 20,48 o 20,48. Entonces te va a dar la covarianza 20 puntos. Perfecto, ¿viste? Covarianza de X 20,48. Te estoy diciendo para que la note y la sepa hacer, porque como faltaste, Sí, profe, muchas gracias. Sí. por eso te estoy diciendo, Steven, ¿cuál es esto? Yo sé que no sabes, pero no lo anotaste, pero por eso estoy diciendo. Sí, sí. 20,48. Entonces, varianza sumatoria, promedio menos el dato, al cuadrado, me faltó aquí al cuadrado, dividido por n-1 si es muestral o n si es poblacional.
Desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. La varianza me dio 0,12. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 0,12. Me da 0,34. Y la covarianza va a ser la desviación estándar, que ya la tengo sacada, dividido por el promedio, que también lo tengo sacado, multiplicado por 100. Entonces va a ser 0,34 dividido por 1,66, multiplicado por 100 y me da 20,48. Mis queridos estudiantes, ¿alguna duda? Esto tiene que estar súper bien, porque esto después vamos a hacer con muchas variables, entonces tiene que estar súper bien instalado. ¿Se entiende? Yo soy majadero, repito varias veces, no porque tenga Alzheimer, sino porque necesito que hayan instalado la fórmula. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a hacer, anoten ahí por favor. Varianza, desviación estándar y covarianza, datos agrupados. Ahora vamos a hacer datos agrupados. Variable discreta. Varianza, covarianza, desviación estándar, datos agrupados, variable discreta. Anoten entonces ahí, por favor. Dada la siguiente muestra, vamos a anotar, Un segundo. X sub y, Profesor, dijiste variable Sí. discreta. ¿sí? Datos agrupados, variable discreta. Varianza, covarianza, desviación estándar, datos agrupados. Ahora vamos a agrupar los datos. Variable discreta. Entonces, dada la siguiente muestra, calcula la varianza, desviación estándar y covarianza. Entonces aquí vamos a colocar datos agrupados 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y F sub I vamos a colocar 3, 5, 7, 1, 2 y 4. Entonces, lo primero que vamos a sacar va a ser N. ¿Cuánto es N? Total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 8, 15, 16, 18, 22. ¿Están de 22. acuerdo? Perfecto. Ya. Y la fórmula que vamos a utilizar ahora para sacar la varianza, desviación estándar y covarianza en datos agrupados, variable discreta, variable discreta es un número entero, va a ser la siguiente. Anoten por favor, varianza de X va a ser igual a la sumatoria cuando empezamos del primer dato hasta el dato final, paréntesis, promedio menos el dato todo esto al cuadrado, y lo que vamos a agregar ahora va a ser por la frecuencia absoluta, o sea, es lo mismo que la otra, si solamente le agregamos ahora la frecuencia absoluta, y dividido por n, si es una población, y dividido por n-1 si es una muestra. ¿Correcto? Entonces, lo único que le vamos a agregar ahora es que lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. El resto es todo lo mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como dijo muy bien Steven Lien antes, tengo que sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio en variables discretas, datos agrupados? Por eso es que es tan importante saber todo, porque siempre vamos a usar moda, media, mediana.
media del promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la media? Entonces sacamos la media, que es la media menos el dato al cuadrado, perfecto. Sacamos la media o el promedio. ¿Cómo sacamos en variable discreta? En la sumatoria de todos los x sub i por f sub i partido por n. ¿Se acuerdan? Así sacamos el promedio en datos agrupados, variable discreta. Entonces les sugiero, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. Entonces sacamos el promedio. 3 por 0, 0. 5 por 1, 5. 7 por 2, 14. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. 5 por 4, 20. Entonces me dice, mire, multiplíqueme la variable por la frecuencia absoluta y después todo eso divídelo por n. Estamos sacando el promedio. Le dije 3 por 0, 0. 5 por 1, 5. 7 por 2, 14. 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. 4 por 5, 20. Luego que hizo esto, sume todo y divídelo por n. Entonces sumen todo y divídanlo por n. ¿Cuánto le da el promedio? ¿Cuánto le dio la sumatoria? Esta parte de arriba, ¿cuánto le dio? No todo, uno solo, dígame. 50. 50, muy bien, con ánimo. 50. Y eso dividido por n. ¿Cuánto es n? 22. Ah, 22, weón. Este n igual a 22, por eso sacamos primero n. Entonces, esto significa entonces, el promedio va a ser igual a ¿cuánto? 2.27. Perfecto, 2.27. 2.27. Sacamos el promedio. ¿De qué me dice ahora? Voy a borrar aquí, ¿ya? ¿Puedo borrar, cierto? Sí, profe. Ya, si no, la Denis le manda una foto al WhatsApp. Ya voy a borrar aquí entonces, para que un espacio, porque recuerden que esto es como una pizarra, entonces no, pues, si paso a la otra hoja se me borra todo. Y no quiero que se me borre todo. Ya, entonces hagamos el promedio. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner por aquí, entonces la voy a poner en rojito. Promedio. La voy a poner por acá abajo. Aquí vamos a poner promedio, lo tenemos sacado, es igual a 2,27. Eso lo digo, ¿cierto? 2,27. Muy bien. Y ahora seguimos la varianza. Entonces la varianza me dice que es la sumatoria del promedio 2,27 menos el dato, menos 0, el primer dato, todo eso al cuadrado, por FI, por 3, es igual. Entonces voy a decir 2,27 menos 0, 2,27. 2,27 al cuadrado, 5,15 por 3, me da 15,45. Después tomo 2,27 menos 1, el segundo dato, menos 1 al cuadrado, ahora por 5. Es igual. Entonces vamos a hacer acá 2.27 menos 1 me da 1,27 al cuadrado, 1,6129 por 5 me da 8,06. ¿Me van siguiendo?
Después 2,27 menos 2 al cuadrado por 7. Y eso me dio 2,27 menos 2, me da 0,27 al cuadrado, me da 0,0729 por 7, me da 0,51. Ya, y así van haciendo todos hasta terminar. Una vez que terminen todo eso, dice, suma todo eso y divídelo por n-1, porque es muestral, ¿no? Entonces se divide por 21. Ya, entonces a todos les dio 15,45 la primera, ¿cierto? 8,06 la segunda, vamos acá. Entonces está ok, está ok. La tercera le dio 0,51. Sí. La cuarta a mí me dio 0,53. Sí. Ya, ¿cuánto te dio la quinta, Steven? 5,98. Perfecto, mira, a mí me da lo mismo. ¿También cuánto te dio la última? La última, ¿Mm? 29,81. Muy bien, a mí también me dio lo mismo. A todos les dio lo mismo, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ya, estamos de acuerdo. Entonces sumemos todo eso ahora. Ponemos acá. 15,45 más 8,06 más 0,51 más 0,53 más 5,98 más 29,81. Y ahí me dio 60,34. La sumatoria de todo eso me dio 60,34. ¿Concuerdan conmigo? Sí. Y eso Sí, profe. dividido por n-1, que es 21, 2,87. me da 2,87. La de Ni lo dividiste por n, lo dividiste por 22. Sí. Porque por eso te dio 2,74. Era n-1. Claro, porque es una muestra. Si es una muestra, ¿te acuerdas? Entonces 60,34 dividido por 21 nos da 2,70, no, 2, ¿cuánto me dio? 2,87. 87. ¿Todo de acuerdo? Sí. Ya, después, a mí me da lo mismo que la n, por eso sé, porque también lo había dividido por n. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a poner acá raíz cuadrada de 2,87. 2,87. Y eso ahí tomamos la calculadora. Raíz cuadrada de 2,87 me va a dar 1,69. Correcto. ¿Están de acuerdo? Esa primera letra, ¿qué es lo que es? La primera que hace es como una S. Sí, Es una S. Estándar de desviación en inglés. Es desviación estándar. Después caché. Sí, después caché. Es que siempre, tú la vas a ver como si fuera esto así lo hacen algunos, hasta al cuadrado. Entonces yo lo hago así para que no la chilenice, ¿no? ¿Entienden un poco? Para que no se confunda con la otra. La covarianza también, la covarianza la ponen así, S cuadrado. Yo le puse covarianza para que sea más chileno. Se entiende mejor. Ya, entonces la desviación estándar 1,69, ¿estamos de acuerdo? Y la covarianza, ¿qué va a ser la covarianza? Va a ser la desviación estándar, que ya la tenemos, esto es una X ya. Entonces es 1,69 dividido por el promedio. ¿Cuánto nos ha dado el promedio? 2,27. 2,27. Y esto multiplicado por 100. Multiplicado por 100 nos da 1,69 dividido por 2,27 igual, multiplicado por 100, me dio 74,44.
¿Verdad eso? Sí, profe. Y covarianza, lo tengo acá al lado izquierdo de su pantalla. Covarianza, para que vayan viendo los resultados. Covarianza entonces es igual a 74.44. 74.44. Bien entretenido. Ya tenemos todo. Tenemos el promedio, la varianza, la desviación estándar y la covarianza. Una vez que sepamos hacerla, que sepamos la dinámica, hacemos problemas contextualizados. Priscila, claro. Priscila, Sí, profesor, pero es muy enredado. ¿cómo enredado? Si lo único que hay que hacer es sacar el Como promedio. muchas cosas, profe, que hay que No, pues si flexibilizar el momento. estamos en estadística, educación superior. Mira, promedio, luego aplicar la fórmula. Usted tiene que hacerse un formulario. Profe, ¿y usted Y no nos puede digamos, hacer como un índice de el orden de lo que va primero hasta el final para que eso lo Bueno. aprendamos de memoria? Bueno, pero si nos tienen que aprender de Por memoria, porque favor, la sí. idea es que sepan aplicar el formulario. Usted tiene que hacerse un formulario. Yo le mando un formulario, Silvia. Nos queda un minuto. Ya, 30 profe, segundos. porfa. Entonces, Lo lo que tienen que hacer agradezco. es aplicar el formulario. Nadie les va a pedir que se aprendan todas las fórmulas de memoria. Que se aprendan 50 o 100 fórmulas de manera a pedir eso. Pero tienen que tener un formulario, entonces solamente aplicar. Ah, mira la varianza. ¿Cómo aplicarlo? Yo creo que va el tema. ¿Mm? Es como de cómo ir aplicándolo y todo eso. Exactamente. Y por Entonces, Como ahí el no orden, te profe. cuenta cómo identificar eso, creo yo. exactamente, por eso Pero le digo, va de la variable mano con lo que dice discreta. usted, que es como que hay que practicar como para poder determinar qué hacer en ciertos momentos Exactamente. del ejercicio. Como eso. Mira, vamos a hacer después un ejercicio, vamos a sacar el diario un ejercicio y te van a pedir, mira, ¿cuál es la deviación estándar? ¿Cuál es la deviación estándar? Ustedes ven el tema del virus, mira, tenemos tantos casos. ¿Cuál fue la deviación estándar en relación a la semana pasada? Mira, bajamos en el promedio, ahora aumentó el promedio y tenemos una deviación estándar y una covarianza de tal. Todos los días dicen eso. En la economía, en la salud, a cada rato hacen la campana de Gauss. Ahí dice, mira, la desviación estándar en relación a los casos del mes pasado fue de 1.73. Después te dan el R. Esto es súper aplicable a la vida diaria, a todo. A los retiros del I, a los retiros del 10%, a todo lo que necesiten, ustedes pueden sacar todo. Porque después, pero necesitamos, Silvia, que practiquen, que estudien, que lean. No pueden estar de clase a clase. Porque llegan a otra clase, bueno, me olvidé de todo. Entonces, repasar. Sabemos que es complicado, pero educación superior es así. Sí, profe, sí, es Entonces, por verdad, eso esa les dije, propuesta. tienen que tener un cuaderno solamente para estadística. Entonces uno va viendo, va repasando. Así, de repente voy en el metro, estoy aburrido, voy a poner el cuaderno, voy a leer un poco. O voy a, qué sé yo, voy a ¿cómo se llama? No significa estudiar 1 hora ni 3 horas. 10 minutitos, 10 minutos por día. 10 minutos por día, pues voy viendo. Mira, ahí voy a ver la última clase. Entonces uno va creando hábitos de estudio, va creando un hábito de estudio y va acostumbrando al cerebro a estar. Entonces en vez de estar en el WhatsApp todo el rato, en el celular, voy a pegar el cuadro 10 minutos, 15 minutos. Mira qué entretenido. Esto nunca lo entendí. Le decía al profesor que la próxima semana me lo explique porque no lo entendí. Y lo marco en rojito, a un cuadrado, qué sé yo. Pero igual le voy a mandar un formulario antes de la solemne y para que apliquen el formulario y solamente pueda aplicar. Lo importante es que entiendan cómo se aplican los conceptos. Mis queridos, 2 minutos. Terminamos la clase. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar ahí, muchas Bueno, gracias por profe, practicar. Y Gracias, nos vemos el profe, por su próximo ayuda. miércoles. Un abrazo Esperamos el gigante. formulario. Hemos Gracias, que avanzado Gracias, profe. bastante. Mira, Gracias, hemos profe. avanzado bastante, así que estamos bien. Dígame, Priscila. No, le dije gracias. Gracias por el... Dígame, David. Gracias, profe, por todo. Ya. Chao, un Buenas abrazo noches. grande. Cuídense mucho, los quiero mucho. Gracias, Chao, que esté profe. bien igualmente, profe. Me quedo con la Priscila, va a hacer la lista.